Cordial saludo, buenas tardes. Buenas El tardes. ingeniero Jorge Antonio, ¿cómo me le va? Bien, Inge. Prendamos la cámara, Jorge, por favor. Oh. Listo, Inge. ¿Cómo vamos? El ingeniero Sebastián, Buenas tardes. ¿cómo me les acabó de ir? ¿Cómo les fue ayer? Qué pena que me tocó dejarlos abandonados porque tenía pensado enviarles un WhatsApp, que tenía una reunión en Villa de Leyva. Y dije, no, pues les mando a la hora del almuerzo, les mando el WhatsApp para que decirles que trabajen en esa parte, en el taller. Pero como me quitaron el celular, me tocó abandonarlos, quedaron huérfanos. Y yo como un padre irresponsable. Estábamos algo perdidos, ingeniero, porque no sabíamos. Sí. Pero bueno, ¿qué pudieron hacer? Yo vi que Jorge me mandaste un correo que no tenías equipo. ¿Pudiste solucionar o qué pasó? Pues no pude solucionar. Igualmente mandé los puntos. Bueno, listo. Entonces, bueno, hoy no están todos y ustedes no, digamos que no son culpables, pero sí les contaré el próximo lunes qué vamos a hacer cuando esas situaciones se presenten. Jorge, ¿qué puntos pudo hacer? No, tiene ahí ocupado Jorge. Sebastián, ¿qué puntos pudiste hacer? Pues en la guía decían 2 puntos, nomás hice los 2 primeros con Hiciste mi los dos primeros. compañero. ¿Con quién trabajaste?
Con Julián Parra. ¿Con quién era? Julián Parra. Ah, con Julián Parra. Listo. Jorge, ¿cuáles hiciste? Hice el uno y el 2 que eran al igual los... Los videos. Sí, Desde pero sí. entonces está algo complicado mirar videos de tan cortos que fueran tan concretos porque pues siempre extienden los videos más. Claro, digamos que esa es parte de la dificultad. ¿A qué conlleva eso? Tener que buscar muchos videos para mirar cuál sirve y no los primeros que uno encuentra. Ese es el objetivo de la reunión, tener que revisar este tiene información, porque más adelante aparecerá un trabajo de eso que hicieron, les va a servir más adelante para una actividad que vamos a desarrollar. Listo. ¿Cómo les ha ido con el diseño del laboratorio? Sebastián. ¿Ya está listo diseñado el laboratorio? No todo. ¿En qué van? Pues yo lo estoy hasta ahora formando y así. No estoy seguro si estará bien hecho o no. ¿Ya hay cálculos? ¿Qué hay? Cuéntame. No, pues formarlo en multisim. Lo hiciste en Multisim. ¿Listo? Pues una parte. Una parte. No sé Listo. si estará bien. Ahorita miramos. Jorge, ¿tú cómo vas? Para serte sincero, ingeniero, no recuerdo qué he hecho, por lo que es que estaba haciendo laboratorios de electrónica, de circuitos 2 de esta materia, entonces no, tengo un revoltijo de trabajos y de cosas que no, sé que he hecho algo, pero no puedo decir que ni recuerdo qué era lo que realmente era. Listo, listo. Entonces, ahorita, mientras pues sintonizas qué es lo que estás haciendo para que nos presente, entonces ir alistando. ¿Listo? Entonces, Sebastián y Jorge vayan preparando para mostrarnos lo que tienen. ¿Listos? Ya ahorita les vuelvo a hablar mientras preparan ahí. Vale, ingeniero, voy a sacar un momentico mi cámara, ya la prendo.
Ingeniero. Ingeniero. ¿Qué ordenan? Es que me parece que dijeron ingeniero. Sí, señor. Una preguntita, Inge. ¿Nosotros dos somos los únicos en la clase o ahí mis compañeros fueron presencialmente? Vinieron presencialmente. Inge, es que nosotros, yo no, por lo menos ya me puse a leer otra vez el laboratorio, ya lo recordé. Yo no hice mucho, sino aparte solo que pudimos entregar el 18, que no entendía nada cómo, o sea, no saben ni cómo empezar. Una parte que me piden, ya te digo cuál. O sea, es parte de diseño chiquito estable y monostable. O sea, no tengo la menor idea cómo diseñarlo, ¿sí? Sí, sí. Recuerda que en la guía anterior les pasé cómo se diseñar un circuito monoestable y un circuito estable. Busca la guía anterior, donde les daba dos fórmulas. ¿Ya lo encontraste? Anterior, Inge. Búscalo y me avisas. Listo. ¿Qué concluyeron de esa tabla? Concluir. ¿Qué significaba? Y a ustedes aprendieron esa palabra. Recuerden que aquí hay expresiones que empiezan a formar la jerga, el vocablo de los ingleses. Entonces, la palabra umbral es similar a lo que nosotros llamamos rango de voltaje. Entonces, pues ya con esa idea uno empieza a decir, oye, va a estar entre 5, entre 5. Yo puedo operar ese dispositivo con 5 o 15 voltios. ¿Sí? Pero aquí me aparecen otros elementos. Sí, le está diciendo que tenga cuidado porque hay NA556, NA556 y SA556 y que tienen voltajes mínimos, el típico, ¿qué quiere decir? Típico de operación, con esto puedo operar. Sí. Ese sería como el que uno les dice, ese es el recomendado. Y el máximo. Y el máximo. Y aquí le dice, tenemos otro, es otra serie, la SE556. Y por la última columna, pues, es obvio. Sí. Listo. ¿Qué quiere decir IT? Una corriente central, rango de corriente. Y entonces fíjese que él está diciendo ahí. Una típica de corriente eléctrica. Entonces fíjese cómo son las corrientes que ellos manejan. Son corrientes. En el mundo de la electrónica, algo grandísimo es un amperio. Todo eso, un amperio. ¿Por qué? Porque entre más poquita sea la corriente, quiere decir que la potencia va a ser menor. Y si es menor la potencia, quiere decir que la batería, la pila que tengamos, va a durar más tiempo. ¿Listo? Bueno, voltaje de disparo, ahí les estoy diciendo todo eso. Pero eso no era lo que queríamos saber. Es ahí cuando nos encontramos con esa tabla y la utilizamos. Vamos para arriba. Esto también es importante. Dice que tiene un voltaje de entrada de 5 voltios. ¿No? Sí, exacto. O una temperatura ambiente de 5 grados centígrados. Eso quiere decir más o menos. No sé. Pues, Sí. De montar. ¿Qué quiere decir? Como ustedes ya lo vieron en electrónica,
los dispositivos electrónicos son muy sensibles a la temperatura. La corriente puede cambiar bruscamente si se aumenta o si se disminuye 1 grado. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo estoy en un entorno diferente al de Tunja, ¿sí? Imagínense por allá Alaska, entonces yo tengo que tener en cuenta esa consideración. Y me dicen, no, pero es que Alaska es frío, pues no va a tener grandes efectos. Me imagino que ustedes han ido a hablar de las salas de donde se encuentran los servidores y todo eso en las salas TIC. Sí, lo hemos escuchado, que están allá computadores grandes. Me acuerdo que generamos un espacio para que vayamos a la universidad, que es donde están todos los servidores, están todos los computadores que son en las salas. Ellos tienen un valor agregado y es que esas salas siempre tienen aire acondicionado. ¿Por qué? Para mantener la temperatura. Porque si se altera la temperatura, cambia su funcionamiento. ¿Listo? Arriba. Entonces, fíjense que esos datos son importantes. Pues digamos que es lo que estamos buscando. Entonces, claro, hay cosas de impacto que le marcan a uno, ¿no? Este es un dispositivo de 15 pins. Y fuera de eso, está en una disposición DIP. ¿Qué quiere decir DIP? Que estas prácticas están en paralelo. No todos los circuitos integrados son así. Hay unos que tienen prácticas en los 4 lados, como los procesadores. Entonces, ellos tienen una configuración, también hay que identificar. Aquí nosotros sabemos que la ranurita, y si yo puedo leer acá, me queda en la parte de abajo es el pino. Entonces, y empieza a leer aquí. ¿Ese criatura es que es futuro? Se las estoy dedicando aquí porque mi amiga sí sabe. Esas resacciones porque me va a dar algo. No es futuro. No es futuro. Son como las características. ¿Sí? Entonces, esa primera, eso es lo que uno siempre ve de las características cuando uno está hablando aquí para mirar. Léenoslas en español. Dice los circuitos de precisión de tiempo por paquete, operación estable y no estable. O sea que ahí ya sabemos con esa información que sí es un 555, pero que viene de los circuitos. Ya nos dijo, para configurarlos en estable o en no estable. Entonces ya sabemos que dentro de esa pastilla hay 2,555. Esa es la primera información. Claro, para el que no conoce el 555, pues no tiene relevancia si no saben de este dispositivo, pero usted ya tiene un elemento de comparación. ¿Listo? Sigue con la segunda. Dice que como la señal de salida del TTL compatible puede hundirse o tener una fuente hasta unos 150 ¿Puede hundirse? Se puede como caerse. Sí, muy bien. Puede caer. Entonces, importante. ¿Qué quiere decir esas siglas TTL? ¿No las han escuchado? Muy propia de la lógica digital. Eso quiere decir TTL, lógica de transistor a transistor. ¿Eso qué quiere decir? Que esto está constituido por transistores. Yo sé que ustedes en este momento están viendo los diodos, pero el transistor fue el dispositivo que dijo, oiga, explosión electrónica. Y cuando se pudo hacer el control de los transistores, aparecieron los circuitos integrados, porque se podían manipular. Hoy en día ya es más sensible porque existen dispositivos en donde uno los puede colocar internamente. Yo comencé la charla diciendo, cuando yo era estudiante le decía al profesor, ármeme esto. Y eran un montón de transistores donde uno no veía resistencia y no ponía cabecitas y no funcionaba, porque habían resistencias de los cables, había muchas variables externas que generaba eso. Entonces, eso es lo que ha generado la microelectrónica, nanoelectrónica, y hoy pensamos en espacios más pequeños.
Esto que nosotros vemos aquí empieza a nacer por allá en 1950, 1955 para el uso público. Para la industria militar por allá en 1945. Por esa razón, el hombre puede llegar, los seres humanos pueden llegar a la luna hasta 1960 o 68. 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisa la luna, como dicen que fue el primer ser humano que pisa la luna. Entonces, pero ¿por qué antes no se podía? Porque no se podían hacer todos los cálculos que se requerían para poder llegar. Sin embargo, desde antes ya volaban alrededor de la luna, mandaron a un servicio que se llamaba Laika para mirar cómo se comportaba. Y hoy en día queremos mandar seres humanos a lugares más distantes. Por ejemplo, el sueño es llegar a Marte. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya tenemos la tecnología para poder controlar eso. Entonces, eso fue lo que logró la lógica transistor. No es la única lógica que existe. Hay otra que se llama CMOS, no sé si la han escuchado. CMOS es óxido de metal semiconductor. Y no funciona, los transistores funcionan por corriente, mientras que la otra lógica funciona por voltaje. Entonces, hacen lo mismo, pero tienen parámetros de operación diferentes. La tercera. Y esto, ¿no? Puede caer hasta 150 miliamperios. Es decir, me puede brindar un poco más de corriente, pero se me puede caer. Valores diferentes a esos, puedo tener problemas. Eso es lo que nos está diciendo esa característica. Tercera, chica. Es que esas dos palabras no se pueden traducir. Pero es como una señal que sube, activa y una que baja. Sí. Señales, y uno los conoce, no sé la traducción textual, pull down y pull up. Entonces, ojo que hay dispositivos integrados en digitales. ¿No vieron ya hay digitales? Eso no es Vale, listo. Allá les contarán en digitales 1, ¿sí? Que hay algunos circuitos en donde uno necesita colocarles una resistencia para que vayan, por ejemplo, a OCC, y otros no. Entonces, eso es lo que se llama una resistencia polarizada, que para que funcione necesito colocarle esa resistencia. ¿Y qué es lo que hace una resistencia? Asegurar una corriente. Cuando no necesitan esa, necesito solamente asegurar el nivel de tensión. Entonces, eso es lo que quiere decir. Y existen las dos posibilidades. La cuarta. Dice, diseñado para ser intercambiable electrónico. Cinéticas N556, SA556 y SA556. Si acuerdan que miramos abajo que había unos dispositivos que eran similares, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi equivalente, si yo no consigo el NE, puedo preguntar por SA. Esa es la información. Por eso esas características no se confunden futures con futuro. ¿Sí? Esas características son las que me están describiendo el dispositivo. Y fíjate que con esto, leyendo esto, ya podemos decir, oiga, esto es similar a un 555 y más exactamente a 2,555. O sea que lo que ustedes estaban pensando en dos circuitos integrados, ahora puede ser uno. ¿No? Listo. Aplicaciones. Dice que hay una precisión de temperatura con 2 horas. Listo, eso es importantísimo. Pueden manejar microsegundos, es decir, yo no les puedo pedir que hagan frecuencias muy bajas, muy altas, porque es el inverso, y solamente podré tener hasta microsegundos. No puedo tener nanosegundos. Y fuera de eso, puedo llegar a controlar hasta horas. Más adelante miraremos cómo se hace eso de horas, porque lo que sabemos es que con esos dispositivos, con esos timers, ¿sí?, los tiempos largos generan dificultades. Eso es lo que conocemos. Siguiente. Dice que es como un circuito moderador de pulso. Y el otro son detectores que cuando falta el pulso, miradores de sonido cuando está muy alto del tono. Que son como las aplicaciones que están haciendo, ¿sí? Sí. ¿Están generando pulsos? Sí. ¿Van a generar tonos? Entonces, fíjense que están
Ustedes le están haciendo las aplicaciones que aparecen ahí. Y dice que hay moduladores de posición de pulso, y temporizadores, simuladores de pulso, Pero te comiste la mitad. sí, Secuenciales. secuenciales, sí. Temporizadores secuenciales, generadores de pulso, divisores de frecuencia, aplicación de temporizadores, controles industriales y no sé qué son títulos. ¿Qué cosa? Esta última no sé qué son. Bueno, esa es una técnica, en Covers es como contadores, sino que cuento algunas cosas específicas. Cuando ustedes estén viendo digitales, no sé quién se las está dictando. Sigue tranquilo. Cuando, que no se les olvide preguntar qué es eso del código Gray. Se escribe Gray, se lee Gray. Eso fue lo que permitió el control de los motores. Entonces han medido los motores paso a paso. Entonces, imagínense una máquina que no puede ser algo similar a esto y que se mueva 0.7 grados o que se mueva 90 grados o que se mueva 45 grados. Lo que permite ese control son los encoders. Me imagino que todos han visto estos carritos que tienen alta velocidad, que uno los hace, los han visto. Para que sus llantas funcionen bien y generen alta velocidad, tienen algo que cuenta el número de vueltas. Y eso se llama los encoders. ¿Listo? ¿Descripción de qué? Y descripción o información de orden. Dice, estos dispositivos proveen dos circuitos temporizadores independientes al Lea el segundo párrafo. es el umbral y los niveles normalmente son 2/3 y 1/3 respectivamente del voltaje de entrada. Estos niveles pueden ser alterados. Párame. Bajar esta otra. Oiga, miren, por aquí trip y trigger. O sea, empezaron a describir. ¿Sí? En digitales, eso será una de las cosas que más les piden. Cuando estén viendo las compuertas, le dicen, describa la frase de la compuerta. ¿Qué hace X1? ¿Qué hace X2? ¿Qué está haciendo Y1? Entonces, esa descripción de pines es la que uno necesita para resolver su pregunta. Yo no sé qué es DES. No sé qué es font. Hay algo que me amenaza. 1 out. Salida 1. ¿No? Entonces, inmediatamente empiezo a buscar out 2. Y ya con lo que sabemos, estamos diciendo, si en el 555 el pin de salida, el out era el 3, aquí ya tengo. Y entonces empiezo a mirar que todo lo que tenga 1 corresponderá a el 1.555 y todo lo que tenga 2 será al 2.555. ¿De acuerdo? Echen una miradita mientras miro cómo van los otros a esa descripción. ¿Listo? Listo. Y ahorita miramos algo sobre esto. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó, Sebastián? Ingeniero, dame un momento que creo, o sea, creo que sí hice el circuito en multisim. Sí, sí. Pero me interesa, Jorge, que miremos la guía. Sí, la tengo aquí. ¿Sí? ¿Sí la tienes Un ahí? momento. Porque cuando tú me dices, no sé cómo arrancar para hacer el monoestable y el estable, pues es necesario irnos a Mira, esa ¿la guía. ves, Inge? Sí, ya la estoy viendo, sí. Es esa, ¿no? Entonces, ese circuito que estamos viendo ahí, ¿es una estable o un monoestable? Estable, creo que es este. Sí, es una estable. Esos circuitos se caracterizan porque generan ese tren de pulsos que estamos viendo ahí. Sí, este de acá. Sí. El otro es... Listo. Y para que se produzca ese tren de pulsos, hay una relación entre la resistencia R1
R2 y Cuando C. la señal de salida es baja, Y baja un poquito. se genera una Entonces, interferencia baja. fíjate que ahí aparece tiempo 1, tiempo 2. El tiempo 1 es el tiempo que duró en alto y el tiempo 2 el que duró en bajo. Y fíjate que existe esa relación, ese número 0.66, factor de R1 más R2 por C. Sí. Y el tiempo 2, que es el de abajo, fíjate que solamente está relacionado con R2 y con C. Baja otro poquito. Y además te dice que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, si yo te dije que tenías que hacer un circuito que tenía una frecuencia de 1 kilohertz, tú tienes que elegir cuánto quieres que dure el tiempo de alto y cuánto tiempo quieres que dure el tiempo de bajo. ¿Sí? Entonces, si es 1 kilohertz y eso es 1 milisegundo, yo quiero que el 60% sea el tiempo de alto y el 40% el tiempo de bajo. Entonces, tú ya puedes empezar a tener criterios para calcular la resistencia y el condensador, ¿de acuerdo? Ok. Y si miramos el circuito que está siguiente ahí, ¿sí? Ese genera un pulso y por eso se llama monoastable. Y ese circuito monoastable es la relación que existe entre la resistencia y el condensador, que genera un tiempo, que es la fórmula que estamos viendo ahí, que es 1.1 RC, o sea, el valor de la resistencia por el condensador. Pero en el pin 2 dice que hay un disparo, un trigger, y quiere decir que hay una señal, que tengo que aplicarle una señal, una conmutación, para que ese disparo se dé. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Unir estos dos circuitos, ¿sí? Hacer estos dos circuitos para que cumpla la condición que se pide. Entonces, lo primero que hay que hacer es el cálculo y tomar esas decisiones de cuánto va a valer R1, cuánto va a valer C, y en el circuito cuánto va a valer R1, R2 y RC para que cumpla con la característica deseada. ¿De acuerdo? Ok. Eso sería lo que habría que hacer. ¿Qué es lo que yo espero ahorita que me puedan mostrar? Algunos pudieron haberlo buscado en internet y hacer la simulación, ¿sí? Con los valores que le aparecían. Eso no quiere decir que esté mal. El paso siguiente es calcular cuánto es R y cuánto es C para mirar que corresponda. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Entonces, Ahorita si algo te muestro el circuito que yo tenía, no sé si esté bien. claro que sí. Perfecto. Espérame, si lo puedo encontrar porque no tengo idea dónde esté. Listo, búscalo y me avisas. Dale, Sí, sí. Pues estábamos diciendo entonces, este sería el lugar y este es para los medios de disparo. ¿Y cuándo sería terminando control de carga? Esto es para las actividades Ingeniero. a nivel de disparo y la dieta. Bajemos. ¿Cuál es la diferencia entre este disparo y este de ¿Recuerdas que habían gráficas que eran términos de pulso? Sí. Hay otros que eran como bienes, como picos, como cierres. Es ahí, con lo que tú le colocas elementos ahí para generar eso. Son las diferentes configuraciones que pueden. Esa es la patita que vamos a intervenir cuando no queremos que sea una señal cuadrada. Para hacer las funciones por ejemplo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que existían diferentes tipos de pines? Entonces, ¿qué quiere? Apenas hay qué quiere decir papel. La parte, esa es la columna. Sí, entonces le dan la nota 1. ¿Qué dice ahí? Información técnica, simbolización, guía de diseño que está disponible. Ingeniero. ¡Ya voy! ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí le está diciendo, cuidado porque si usted tiene
algunas condiciones pueden alterar el diseño que usted haya hecho. Por ejemplo, la temperatura. Tenga cuidado con los circuitos impresos y le vamos a hacer la descripción gráfica para que usted lo haga. Lo que uno ve en el plano no es como le quedó uno, ¿sí? Porque uno altera los pines, pone el número para que le quede más bonito el dibujo a uno, porque le quede más básico. Pero cuando uno lo está implementando, no está. Por eso muchos me dicen, no, pero es que a mí no me quedó igual lo que monté a lo que estaba allá. Porque obviamente los pines tienen que tener una descripción que siempre sea la misma. En una posición que siempre está definida. ¿Qué será eso de tabla de funciones? Y peor aún, tiempo de age. ¿Qué es ese age? ¿Qué es ese EAS? ¿Verdad? Ahora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Interpreten en esa tabla. Échenle, como diría alguno, muriere a ver qué resulta. Listo, Jorge. Sí, ese es el circuito que creo que yo tenía. A ver, disminúyele un poquito el zoom, es para mirar qué tienes. Tienes un 555, la resistencia R. Por lo que veo, ese está generando un tren de pulsos, ¿no es cierto? Se supone, pero mira. Sí. ¿Ves el botoncito que arriba dice automático a tu derecha? Sí, autoset. Sí. Ya le di, pero no, me la suelta igual. No sé si error del sistema. No. Exactamente igual. ¿Ves? Baja un poquito, baja más. No, a donde estabas antes. Más a tu ¿Acá? derecha, más a tu derecha. Baja, baja. Más, más. Ahí. Mueve ese botón. Ah, ya. Perfecto. ¿Qué dice ese botón? ¿Cómo se llama ese botón? Dice SecDiv. Quiere decir No sé. tiempo por división. Ah, ok. ¿Sí? Y los otros, volt por división, voltios por división. O sea que ese botón, el primero que estábamos manipulando, tiene un control en lo que llamaríamos el eje X y los otros botones en el eje Y. ¿De acuerdo? De Ese no te acuerdo. va a hacer nada porque ese es el canal 4. Fíjate de arribita el botón de arriba. ¿Sí es que dice CH4? Sí. Y ahora tú ve donde está la gráfica abajo. Más allá, más a tu izquierda, más a tu izquierda. ¿Sí es que dice qué dice ahí? ¿CH qué? CH1. O sea, ese es el canal 1. Y cada cuadrito vale 10 voltios. Entonces mueve el botón del canal 1. O sea, este de acá. Sí, muévelo. No va a pasar nada. Y si ves cómo va cambiando el número, donde está el 5, donde está el 10. ¿Sí? Entonces, ahí donde tú lo tienes, en 5, quiere decir que cada cuadrito vale 5 voltios. Haz que cada cuadrito valga 2 voltios. Ahí. Listo. Va, el palito, el botoncito de arriba de donde estabas. ¿Cuál? Era que creo que Arriba del canal 1. este. Sí, dice posición. Muévele a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Descríbeme lo que pasó. Se configuró en el eje Y. Empieza a moverse en el eje X. ¿De acuerdo? Perdón, en el eje Y, hacia arriba y hacia abajo. Y ahora te hago la pregunta. ¿El circuito está haciendo lo que tú querías que hiciera? Sí, quería que diera esa onda. O sea, Sí. así. Sí, ahora, el circuito, tú querías que diera un pulso, el tren de pulsos que estamos viendo ahí. Sí, Pero sí. ahora es necesario medirle la frecuencia. Entonces, si quieres, vuelve y muévele el voltios por división para que veamos un solo periodo. Mentira, no el voltios por división, sino el del tiempo. ¿Así? Al otro lado, que veamos los puntos más grandes. Si quieres, déjalo un poquito más pequeño, para el otro lado, que se vean 3 o 4 cuadros. Eso intento. Ahí. Ahí sí, listo.
Como se mueve, fíjate que en esa misma columna del primer botón dice Room Stop, arriba. Columna, más para el otro lado. Más a ¿Acá? tu derecha, más a tu derecha. No, Más, no lo veo. más, arriba. Ese, Ah, dice Run Stone, parar, ¿no es cierto? sí, Ahora mide el periodo. Entonces, ¿cómo vas a medir el periodo? Entonces, lo primero que tienes que identificar es qué es un periodo. El periodo es de donde inicia la señal a donde va a volver a iniciar, donde se repite. Entonces, ubícate en la línea vertical que tiene como rayitas laterales, abajo de una este. flechita. No, más a tu derecha. Más. Ahí, ¿sí? ¿Sí te das cuenta que esa tiene como unas rayitas verticales? Sí, Listo. Sube hasta el otro extremo. Ahí en eso. Entonces ahí decimos, ahí empezó el ciclo alto. Desplázate siguiéndolo, baja, muy bien. Derecha, sube. Y si pudiéramos ver la señal, ahí se repetiría el inicio del ciclo alto, ¿no es cierto? sí. Entonces lo que tú tienes que hacer es contar cuántos cuadritos hay en ese recorrido que hiciste, que es un periodo. O sea, desde acá. ¿Sí? No, desde ahí. Entonces, ahí vas en dos, ¿no es cierto? 3, Mira la 4, línea 5. punteada, la que está en blanco. Sí, sí. Aquí Entonces, va. sí, entonces, 1, sí, 3, sí, 4, 5. estamos contando las verticales, no las horizontales. Ah, ¿estas? ¿Sí? Entonces, ubícate donde está la flechita arriba donde iniciamos antes. ¿Sí te das cuenta que hay una flechita más arriba? Este, ¿sí? Esa. Entonces empieza a contar las líneas verticales que hay. Esa línea sería una, la siguiente, 2, sí, desplázate, tres, 4. cuatro, 3, tres, 3.3 exacto, tres podría. punto qué, 3.3 diría. listo, 3.3 y lo multiplicas por el número que aparece abajo, donde dice 100 microsegundos, ¿sí lo ves? Sí, este de acá. Exacto. Eso quiere decir que cada cuadrito vale 100 microsegundos. Entonces, 3.3 por 100 microsegundos, ¿cuánto te da? Espera, ya te digo. Microsegundo ese es Por por 10 a la menos 6. me dice ¿Ah? que es 0.00033. Listo. 1 sobre ese resultado para que te dé la frecuencia. Entonces, 1 sobre 3030.3 me dice. Pero no sé si te digo. 3030. Eso quiere decir 3 kilohertz, ¿no es cierto? Sí, sí, 3. 3 kilohertz. Volvamos al documento que estábamos mirando. Ya sabemos que este circuito que implementaste te da 3000 kilohertz. Volvamos a la guía. Espera que creo que solo estaba compartiendo eso. La guía. Listo. Justo ahí, justo ahí. ¿Ves que donde comienza el párrafo, donde comienza la hoja? Frecuencia igual a 1.44 R1 más R2 por C. Sí. Haz los cálculos, mira en el circuito que hiciste cuánto vale R1, cuánto vale R2 y cuánto vale C. A ver si te da los 3 kilohertz. R1, Sí, 390. sí, R2. Haz Espera, los 300. cálculos y me cuentas, ya vengo. Vale. Ya llegaron de todo el mundo listo. ¿Qué consiguieron de esa tabla? Donde dice irrelevante. ¿A qué le suena el término irrelevante? Pero no interesa. No interesa. Si es fácil, dice no interesa, no importa.
cuando estén en digitales, ustedes van a ver una condición que se llama no importa, que en un lenguaje más técnico es irrelevante. O sea, no importa qué va a pasar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir ahí? Que si el voltaje del disparo, del tal disparo, no va a ser importante si está bajo. No me importa si está bajo. En otras palabras, ¿será que sí importa si está en alto? Claro, va a generar, pero no en cualquier cantidad de alto, sino menor a 1/3. Entonces, para que la operación nos quede fácil, digamos que estamos polarizando por 9 voltios. ¿Qué voltaje empieza a ser importante? Los 3 voltios, porque es la tercera parte de la polarización. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos asegurar en ese disparo. ¿Se acuerdan que ustedes opinaban en el instituto que habían traído un interruptor? Y otros lo hacíamos. Necesitamos que ese cambio, esa transición del voltaje se dé en la tercera parte del voltaje de polarización. O sea, ¿sí?, que estamos condicionando a que nuestro 555 monoestable le dé por lo menos la tercera parte al 555 que va a ser estable. Porque si no cambia el voltaje, no nos va a pasar nada. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ya monté todo mi circuito y vi que no me salió el tren de pulsos, ¿a quién exploro? ¿A quién investigo? A ese pin de disparos. Oiga, ¿qué pasó? ¿El voltaje sí está cayendo? ¿Sí me hago entender? Listo. Listo, muy bien. Sigan bajando. Ese diagrama de bloques le ayuda a uno a entender. En la medida que vaya pasando la carrera, a ustedes les dirán, haga un diagrama de bloques. Claro, uno lo puede hacer así de calladito, o uno puede hacer un cuadradito acá y dice, es el disparo. Y el disparo está condicionado a estas dos cosas. Entonces, ¿cómo va uno evolucionando? Los diagramas de bloque le ayudan a entender a uno qué está ocurriendo, cómo es que se está comportando. Como esta es una especificación técnica, aquí estos simbolitos quieren decir que son comparaciones, que hay operaciones y que hay un transistor. El símbolo del transistor, ¿listo? Sigan bajando. ¿Y esa qué será? Los radios máximos. ¿Qué es importante? Miremos la tercera, donde dice IO. La salida y la corriente de salida. ¿Y cuál es la corriente de salida normal? Hay, pues, dice que la máxima. Entonces, máximo. ¿Y qué quiere decir? Que puede ser positiva o negativa. ¿Cómo? No, que no estamos considerando la misma. No, lo que pasa es que aquí no es que sea positivo o negativo. Entonces, Hay que ser que puede ser que, como yo establecí mi circuito, sea 5 positivo o menos 5. Entonces, estoy diciendo, más o menos. ¿Sí? No me importa. ¿Qué unidades importantes, miliamperios? En otras palabras, si mi circuito me está pidiendo 300 miliamperios, ¿me funciona o no me funciona? No, ¿y por qué no? Porque solamente puede suministrar 225. Entonces es como si yo le estuviera dando, deme más de lo que tiene. Claro, ¿qué puede ocurrir? Usted dice, oiga, sí me funcionó por los 300. Pero ¿qué estará ocurriendo? De pronto se me empieza a calentar el dispositivo. Empiezan a haber efectos térmicos. Entonces me funciona, pero el tiempo de vida va a pasar. Y yo estoy seguro que a todos les ha pasado con su celular. Se lo pega uno en la oreja y empieza a sentirse el calorcito. O cuando uno lo conecta, empieza a calentarse la batería. Y una de las formas que uno llega y dice, No está mal. ¿cómo va a morir? No sé. Porque se siente caliente y la batería se está calentando. Eso ya uno empieza así, esto se va a morir cuando tocó cambiar. ¿Sí? Entonces, esa información también ocurre. Es decir, todas estas cosas que nosotros vemos en la cotidianidad de los circuitos aparecen en la vida real. Entonces, siempre están presentes. ¿Qué otra cosa muy interesante ahí?
La siguiente, hay una información que es como compleja. Delta JA. Y ahí hay una información, está en la traducción, que nos dice, mide 3 y 4. ¿Y qué dice 3 y 4? El máximo poder de disipación de gota máximo del máximo, no sé qué salió. ¿Permitido? Máximo. Como puede ser en alguna temperatura ambiente permitida de T de igual a T máximo menos PA sobre delta J operando en un máximo absoluto de T de 150 centígrados puede afectar la ¿Dónde? La última parte. como la eficiencia. El efecto de eficiencia, la realidad del dispositivo. Listo. Eso se leyeron, lo tradujeron muy bien, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué les dice su intuición, el lenguaje que es manejado? ¿Qué implicaciones tiene? Que el dispositivo se va a dañar si supera esa temperatura. Por eso uno siempre que está trabajando con circuitos integrados, uno siempre le pasa, está caliente. Algo anda mal. Algo anda mal cuando está caliente. 150 grados le sacan la polla a uno. Entonces, siempre la mano de uno se va acostumbrando y las de las niñas son más sensibles. O sea, uno con los calles y todo eso es menos. Entonces, uno la va pasando y empieza uno a acostumbrarse a eso. Incluso, uno de hombre, ¿qué es lo que normalmente hace? Uno no pasa la mano así, sino la pasa así. Porque uno es más sensible acá, de acá, porque el uso que uno le haya dado a las manos. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes juega microfútbol. Entonces, cuando uno juega microfútbol, allá uno se tira en el cemento y todo, las manos se levantan ya y va uno perdiendo sensibilidad. Cuando uno tiene que hacer trabajos de soldadura, entonces uno pierde la sensibilidad. Por ejemplo, las señoras que son amas de casa, ellas cogen las ollas y uno no las puede coger porque se queman. Entonces, o sea, esa sensibilidad, ellos la van teniendo. Nosotros vamos adquiriendo una sensibilidad para decir que está muy caliente. Algo anda mal. Claro. Y obviamente hay alternativas. Existen algo que se llama disipadores. ¿Sí? ¿Cómo vamos a disipar el calor si no podemos tener otra solución? Claro, ya son para aplicaciones mucho más específicas. Cuando ustedes estén viendo amplificadores en electrónica, entonces mirarán, oye, nos toca poner un disipador. Y esa información técnica le dice a uno cómo calcular el disipador. Esa es la información, está diciendo, calcula el disipador. No es que yo creo que es esto. En ingeniería no existe el creo. En la ingeniería existe el valor. Y siempre en ingeniería aprendan que existe algo, son los rangos. Esto debe estar entre estos valores. Por eso el más o menos 5. Y es la interpretación que le damos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa por ahí aparece interesante? Una pregunta, entonces, Por marca. Recuerden que la unidad de vatios se debe a un señor que se llamaba James, y el apellido era Watt. ¿Y él qué fue lo que determinó? Que el paso de la corriente sobre un conductor generaba un cambio térmico. Pero eso no es que él fuera de genio como se le ocurrió. Evidentemente hay conocimiento y saber en lo que hizo. Pero los seres humanos ya sabíamos, cuando sentimos frío, ¿qué hacemos? ¿Sí? Nos calentamos. Hay fricción, hay movimiento. Eso mismo le pasa a los electrones, porque recuerden que el electrón que está acá no pasó aquí donde Gabriela. No, él fue y chocó a otro electrón, ese electrón a otro, se llaman choques inelásticos. Y ese choque genera calor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el aporte que él logró encontrar, que existe una relación entre la corriente y el voltaje
que es lo que llamamos potencia. Y la potencia, el significado de la potencia cambia de los entornos donde uno esté. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen, ¿y ese borrador qué potencia tiene? Entonces es la rapidez, la resistencia con que está, que ganó ahorita los premios, la medalla en los olímpicos, decían, y ese señor remata muy bien porque tiene gran potencia al final. La potencia del boxeador, ese man cómo pega de duro. ¿Sí? Aquí la potencia para el dinero es cómo estamos utilizando esa energía. A ver, si estamos en una estufa eléctrica, oiga, esa potencia nos está calentando bien el fogón. Pero eso puede ser perjudicial cuando tenemos un bombillo, nos está generando mucho calor, pero no luminosidad. Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos de la bombilla es que nos dé luminosidad. Entonces, siempre hay que tener el contexto de cómo queremos ver esa potencia. Adelante. Ya las vimos, ya las conocemos. Eso también, ya están expertos. También ya, digamos que nos podemos defender. Ya sabemos, miren eso, ya podemos nosotros interpretar, oiga, con estos nombres que tenemos acá, podemos llevarlo a los números de arriba, pin 1, pin 2, como se llama, para intentar hacer el circuito monoestable y el circuito estable. Miren aquí, RA, RB, el condensador. Ya su visión les debe dar que observando esto, me dice, este es el estable. Y observando este, es el monoestable. Observen por aquí el condensador. Sí, por aquí, no, sí, por aquí este condensador. Dicen que no está aquí. ¿Sí se acuerdan de ese condensador que ustedes me lo tumbaron en la práctica? ¿Sí se acuerdan? Ese es este, ¿sí? Pero ese solo nos sirve para los dos. ¿Sí? En el 555 los necesitábamos por separado. Aquí con el 556 nos estamos ahorrando un condensador. ¿Vamos? Sí. Miren dónde está RL, la salida. RL quiere decir la salida. ¿Listo? Identifiquen las tierras. ¿Se comprendió? Eso es lo que buscamos. No sé si más adelante hay más información. Estoy buscando una que me interesa que analicen. Bueno, esas son las equivalencias de otros dispositivos. Bueno, ya también digamos como la distribución donde se encuentran en el paquete, el tamaño, la forma, como viene el circuito, la descripción del tamaño del pin, las medidas. Bueno, estaba mirando a ver si en esta característica técnica había unas curvas. Claro, y fíjense que las aplicaciones en estas son limitadas. Allá no, entonces uno busca la especificación que más le interesa. ¿Cuál es su misión o reto en este momento? Implementar el sistema que estamos haciendo con un 556. Evidentemente ya deben tener los cálculos, porque las resistencias no van a cambiar. Cambia la distribución. Alguien entre sus cacharros trajo un parlante, un speaker. Que no se les olvide entre su lonchera cargar un speaker. Ese portal es de 4 sobre 8. No, para las aplicaciones que vamos a hacer, incluso esos de 4 son más costosos que los de 8. Porque quiere decir que fue más elaborado. ¿Listo? Quiero ver ese diseño, quiero ver cálculos y quiero ver cómo quedaría el planeta. Y yo tengo una pregunta, y es que digamos necesito la frecuencia de mi red, ¿sí? Y entonces para tomar los tiempos de alta y de baja, cualquier porcentaje. Hay la pregunta que me enviaste sin no querer responder. ¿Cómo te gustaría a ti, ¿sí? Que el tiempo de alta y el tiempo baja? Cuando tú ya tengas implementado el circuito y diga, haga bien, el tiempo de alta quiere decir que está sonando así, el tiempo de bajo así. ¿Listo? Para el momento no sirve. ¿Cuál sería el error?
decir que el tiempo de alta es igual al tiempo de baja, porque ya sabemos que el 555 y por ende el 556 no pueden responder a eso. Tomar un criterio de 40, 60% el tiempo de alta y 40% el de baja, ese es un buen criterio, porque está cercano. Me exijo más a los dispositivos, no a uno, si yo les digo 45, 55, porque estoy llevándolo a su límite. Y lo exigiré mucho más si le digo 51, 49. ¿Comprendido esa parte? ¿Listo? ¿Listo? Los veo trabajando porque todos mirando. Yo sé que la gente es muy bonita, pero trabajen. Pero no tengo. ¿Qué pasó, Jorge? George Antonio. Jorge. Ah, el Jorge ya no me quiere. Sebastián. Pues yo tengo el circuito, pero yo no tengo multisim, sino me toca el multisim sí porque cuando descargué multisim me pedía un código y yo no, pues no he podido ir a la universidad tampoco. Listo, pero entonces, ¿qué tienes? Muéstranos a ver qué tienes. Ya Compártenos, le, ya déjenos ver le la cara. comparto. Pues este es el que pues yo busqué un circuito, entonces sería así, pero lo que tiene aquí Multisim Live es que yo no puedo sacar si los copio y mirar lo de que estaba haciendo Jorge, es que yo estaba mirando eso, entonces este Multisim Live no tiene la función. Listo. Tú Entonces, viniste el otro día a clase, ¿no es cierto? Tú sí pudiste venir el otro día. no, yo no he podido ir a la ¿No has universidad. podido? Ya, listo. Y no puedo, no sé cómo, si se puede estar así Multisim sin el código otra vez. Sí, ese código, pues puede ser que te está pidiendo para craquearlo, alguna cosa. Digamos que ahí sí sería importante comunicarte con los laboratoristas que ellos te ayudan y te dicen de pronto el código o te orientan cómo es. ¿Listo? Listo, sí, señor. Inge, perdón, es que en otro lado. ¿Con Jorge? Sí, señor. Ah, listo. Bien, ya conversamos, Jorge, que estamos aquí con Sebastián. Sebastián Felipe. Listo, Sebastián, ahí vemos que tienes un circuito que por lo que yo puedo ver, ese es un circuito que genera un monoastable, ¿no es cierto? Sí, señor. Listo. ¿Por qué puedo ver eso? Porque solamente hay una resistencia y un condensador, la R1 y lo que tú llamas el C2. Y el pulso de disparo es el que se está dando con el interruptor S1. ¿De acuerdo? Que es un interruptor que de seguro tú lo oprimes y lo tienes que soltar para que funcione. ¿De acuerdo? ¿Tienes el circuito de la astable? Pues sí, creo que pues no estoy seguro si sea este. A ver, yo creo que sí. ¿Sí? También percibo que me da la impresión que lo copiaste de alguna página que no Sí, quiere decir. porque
No, no, yo no sabía cómo hacerlo, entonces yo lo busqué. Y por eso te digo, no quiere decir que esté mal. Lo importante es saber qué esos son esos elementos que aparecen ahí, porque por ejemplo te aparece un diodo 1, que en la guía que les compartimos no aparece ese diodo 1. Ujú. Y lo mismo en la fuente no aparece ese C3. Entonces, eso tiene razones de ser en el circuito. No es que estén ahí para que se vea bonito, para que se vea más difícil, ¿de acuerdo? Entonces, no hay problema en que tú lo hayas hecho, de seguro va a funcionar, pero es importante conocer qué hacen esos elementos. En la guía de trabajo que la estaba compartiendo hace un momento Jorge, ahí aparecen los circuitos. Entonces, dale correr, porfa. Y dale la gráfica, donde dice, bueno, miremos a ver qué simula. Y dale donde dice gráfica, grapher. Ah, bueno, A fíjate que, ver, fíjate que hay una característica especial y es que no es un tren de pulsos, sino es una señal triangular. ¿Sí me hago entender? sí, señor. Entonces, tocaría mirar cuál es el efecto, qué es lo que está causando eso. Devuélvete al esquemático. Entonces, es importante mirar quién es el responsable de que no sea el tren de pulsos y que está allá. Te sugiero que montes el que se te entregó en la guía. Cuando digo montar es simularlo, así como tienes este, Sí, para señor. mirar a ver si te funciona. ¿De Bueno, acuerdo? ya lo voy a montar entonces. Listo, listo. Deja de compartir, por favor. Jorge, tú nos querías preguntar algo. Pues, pero nosotros estamos haciendo el trabajo por separado, pero yo soy su Sebastián en el grupo. Listo, no hay problema. Es decir, ustedes pueden dividirse el trabajo, pero siempre tengan un espacio para conservar y unir cosas. ¿Cuál es el reto que están asumiendo ahorita sus compañeros? Ellos buscaron la especificación técnica del 556. Busquen por favor esa especificación técnica. Si quieren pueden compartir pantalla entre ustedes, pueden eso. Busquen la especificación técnica del 556 y cuando la tengan me cuentan. ¿Listo? Estoy aquí atento. Me llaman. Profe, yo estoy aquí en el salón. ¿Listo? Qué bien, qué- 556. ¿Ya están los cálculos? Con el gráfico, solamente o cambiar las gafas. No es que así es la otra, no se ve casi. Yo estaba calificando lo que hicieron y yo no sé quién es el que escribe tan pasito. No es que lo es rápido. Claro, no le digo. Cuando la operario no pudo tocar echarle la culpa a la herramienta. Dice todo. Eso dice la justificación. En la fórmula de solución. Sí, sí, como esta fórmula y la ventilación del motor. Si quieres, lo hago yo de otra forma sin permiso. No necesitan ayuda de punto de vista.
Porque esta es la siguiente cuando pasa que tenemos un anterior. Entonces, lo estaba haciendo sin nada. Sería que lo mismo permanece. Sí. Solo copiando acá. Acá, pues. Ah, bueno. La misma pregunta. O sea, y el pH, esas son las tres últimas que dan, ¿no? Puede ser que es igual a 60. Sí, pero es la 60 ah, solo esos factores que nos igual. entonces esta se está reemplazando en la tabla. Sí, sí. Después la copia de esta que se realiza la reemplazación. Sí, hicimos de esta manera. Y ella le da para la instrucción de la como 759. Y yo lo hice aplicado de otro. Sí. O sea, ya el tiempo alto, el tiempo bajo, lo que se puede reemplazar primero en esta, allá de revés, ya tienes el revés de clase aquí, y esto es el real, pero a mi revés me da el 12.28. O sea, la diferencia. ¿Y la relación se mantiene? Es que no.
El problema no es si vienen iguales o no, sino el procedimiento que desarrollaste. Aquí me dicen, no es un libro que veo que está. Allá esas ecuaciones, pues me imagino que están bien, tipo, Creo que por eso es que vamos a sacar este orden, porque nosotros tenemos que ir a 0.66 más. Pero de resto, pues, se dice que aquí hicieron unos 6 pesos. Sí, eso es lo que da data chico. No hay problema, ¿sí? Listo, ustedes ya tienen los elementos. Ya saben qué es. ¿Existe un problema? ¿Será que el simulador tiene el 557? Cuando yo estudiaba, no había simuladores. No, Ah, no, sí, sí, algo. Ah, pero no viste, pero no está en temático que aparece ahí toda la materia. Pues, a ver, ¿cómo te vas? Pues a veces tu 555, pero el esquemático para PCs ya aparece por los meses. pues coloquen a ver con esos valores, que es fácil allá reemplazarlo, ya saben que lo tienen allá, ya coloquen el valor de R2, de R2, R3, que tengo ahí el valor de ningún estado. No han calculado, o sea, no han terminado. No, es que nos quedamos en estado. Pero entonces, listo, las resistencias que antes estábamos. Una cosa del trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, Gabriela pudo haberle dicho a a Marco, oiga, hágalo como estable y yo hago la estable, o viceversa. Y Jonathan, hago como estable y Julián hace estable con estas ecuaciones. De tal manera que todos tienen, y después es más fácil comparar cómo por lo que le digo, le hubieran ahorrado el 50% del tiempo. Ese es el trabajo en equipo. Confiamos en lo que hace y nos reunimos para mirar a ver, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos de diferencia? ¿Es significativa? ¿Por qué no es tan diferente? Pongámoslo en el simulador. Porque, por ejemplo, yo tendría un problema si alguien me dice, coloque una resistencia de 12 ohms. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Oiga, replanteé el condensador que colocó, ¿sí? Entonces, caminen a ver si antes de irse pueden mostrarme con qué valor sería mejor. Estaba buscando esa criatura. Yo no he visto eso. Ya está, estamos. Yo que tengo todo ese control. Necesitamos una hoja. Porque tengo ese desorden. ese fue el punto que teníamos en este camino. ¿De acuerdo? Yo les lo comunico. También fue el.
Ah, pero acá hay una cosa, no sé para los cálculos de valores. No, negativo. Sí, eso es. ¿Qué pasó? Ingeniero, ahí los, sí, bueno, en los cálculos de lo que estaba cómo se. ¿Cómo se esa pregunta? ¿Cómo se venían los cálculos de lo que estaba? Correcto. Si la memoria no me falla, 1.1 por R, 1%. Ah, sí, Sí, pero verifique. no, No se verifica en la guía 1 o se verifica por ahí. creo que quiero en el archivo esto titular, pero no esto es lateral. O en el 555 también está. No quiero preguntar cómo le fue en el parcial. Mejor no lo vi. Cambiemos de tema. Sí. Porque dije tan cargos. Sí. Sí, sí, yo veo. Sí,
Sí, o sea, como se están haciendo los valores en milisegundos y los variables. ¿Y cómo? La respuesta te da en kilogramos. ¿Qué no puede diferenciar? ¿Quién es la responsable de poder hacer? A ver, ¿qué se te No. Es que estaba borró más de la foto. No, sí, como dicen con las ecuaciones que están acá, sí lo tomé por bien. Sí, exacto. Y me dio que la de a 577 con son una resistencia de 580, lo vamos a hacer. Y la real a 280. Pero es que esa es mi duda, porque estaríamos trabajando en milisegundos sobre paralelos. No porque, pues ahí sería creo que va a ser eso. Ya se puede operación. Aquí te van a pagar un plazo, güey. Para cómo hacer eso de 6.93 por 10. Uy, yo ya se me agrega una resistencia de 5.700 de 5K. Y variatísimo. Sí, claro. Variatísimo. Wow. Una cosa que tenga 2 segundos. Tomarlo como seguro. Porque se va a ver mucho. Una resistencia de 5K. Sí, esto tendría más de 2 segundos. Otra 0,004.
004 CNI. Uy, no. Pues sí lo saben. Yo soy el jurado. Chicos, ¿listos? ¿No les iban a hablar todavía? Luego que llegar a las 7. Yo sí no llego a las 6 me cascan. Ustedes ponen a lavar la ropa y no les digo que nada. Nadie sabe cuando se aburra. Pero como hace, lo puse al revés. Pero. Bueno, esto. No van a alcanzar a simular. Sí, pero sí. Pero ahora quiero ver qué fue. Era así que a mí.
Y se acuerdan, ya habíamos analizado que era cuando nos daba unos descensos Se le bajaba, pero es que probamos una de 400 de no, ese no era el problema. El problema era que probablemente se estaba invirtiendo lo que era tiempo de alto y tiempo de bajo. Entonces revisa. Sí, las proporciones están bien. ¿Sí? O sea, si le cambiamos Se invirtieron las ecuaciones. Entonces mira si eso es. Con Julián. Con Julián entonces hicimos el ejercicio porque se nos estaban dando valores de resistencia negativa. Y esa era la causa. Entonces, échalo atrás. Normalmente en este tipo de ejercicios y en la mayoría de la ingeniería no se grafica. Entonces, en otras palabras, uno no aprende las ecuaciones de números, sino la solución de lo que se hace. Pero entonces, si le colocas el monachito, puede terminar algo así. ¿O qué fue lo que pasó? ¿Y no te hace la mirar? No, es que me toca trabajar porque no voy a meter Y el resto, sí. Entonces, no se deja guardar. voy a conectarme en ¿Y ahorita en dónde vive? ¿En Sogamos? No, yo vivo en Manantial. Sí, la salida para Más allá de esa. Manantial, el sur de Fay. Después de los listos, me toca tirar mi batería hasta la avenida. ¿Y qué material? Inglés. Ah, bueno, ya evidenció porque es importante. ¿Qué porcentaje vamos a ver? Entonces, importante para nosotros 8 días. Que traigan su circuito. Hay cosas que hay que ir averiguando entrando a esa nueva normalidad. Primero, si encontramos el 556, porque nos va a ahorrar tiempo y elementos, ¿no es cierto? Listo. Traer nuestro parlantico para conectarse. ¿Sí? Si no tenemos el 555, pues el 500, si no tenemos el 555, el 556 y el parlantico. Ojalá puedan traer entre sus porotos unas caimanes. Están familiarizados con el término, caimanes a ambos lados. ¿Por qué razón? Porque antes de conectar el circuito vamos a poner a sonar el parlantico con el generador de frecuencias. El generador de frecuencias tiene una cosa que ya les conté que no pasa en el 555, y es que funciona el tiempo de alto igual al tiempo de bajo. Entonces, Ingeniero. pero tenemos ya un segundo, pero tenemos unos generadores que le podemos cambiar el ciclo, o sea, tiempo de alto con respecto al de bajo. Entonces ahí podemos mirar si el sonido que se nos está generando en nuestro circuito es igual al que tenemos acá. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasó, Jorge? Es que le iba a decir que ya me tengo que desconectar, que es que ahorita tengo parcial. Ah, listo, tranquilo, Jorge, no hay problema, tranquilo. Vale, ingeniero, hasta luego. Chao. Es que tienen parcial de inglés. No, yo sí que estaba. No sé si ya lo Ah, bueno. ¿Y qué es oral y adivina? ¿A quién les van a preguntar primero? Bueno, entonces no se les olvide eso, dentro de 8 días.
Ojalá puedan traer, yo veo que como que se consolidan dos grupos. ¿Sí? Ojalá puedan traer dos protoboard con sus montajes hechos y poder hacer cosas que si no nos funciona podemos hacer variaciones en uno. Recuerden que el objetivo es que nos funcione, pero si no nos funciona, ¿por qué no nos funcionó? ¿Qué tenemos para el lunes? No, nada. ¿Es el martes la exposición? No, sí, es el martes. ¿El lunes? Es el martes la exposición. El 6. Sí, el- No, no, el 6. sí. Ah, no, el 7, perdón. Yo tengo anotado, pero- Y ojalá puedan avanzar en el desarrollo y trabajaremos el martes otro poquito el MATLAB. Cada vez vamos a ponerle un poco más de exigencia. Vamos a sacarle fruto a ese MATLAB con pequeñas cositas. ¿Listo? ¿Qué suena? ¿Es el ventilador o está lloviendo? Ah. ¿Y cómo se hace? Es un sistema que trae el computador. Ah, ya. Es un sistema de enfriamiento.